Hola, hoy nos vamos a meter con algo que parece súper básico, ¿no? Los triángulos, casi de primaria. Jejeje, sí, pero como pasa seguido, lo más simple a veces esconde, pues, un mundo de cosas importantes. Exacto. Tenemos aquí unas imágenes, un material visual que nos va a servir de guía. Y bueno, a ver, un triángulo, figura plana, tres lados, punto. Así de simple en la definición. Suena fácil, ¿verdad? Pero de ahí se desprenden, bueno, muchísimas aplicaciones, desde el arte hasta, no sé, la ingeniería más compleja. Totalmente. Y esa simpleza aparente, fíjate, se empieza a diversificar muy rápido. Este material que tenemos aquí nos propone dos maneras principales de clasificarlos. ¿Ok? Y esto es clave, ¿eh? No solo para ponerles nombre, sino para entender cómo se comportan, sus propiedades, casi su personalidad geométrica. Vamos a meternos bien a analizar esto. Me gusta eso de personalidad geométrica. Entonces, nuestra idea hoy es ir un poquito más allá de la definición del libro, ¿no? Ajá. Queremos entender cómo distinguirlos, claro, por lados, por ángulos, pero también por qué eso importa. Y vamos a ver qué onda con la altura, que parece un concepto simple pero tiene su chiste, e incluso cómo construirlos nosotros mismos. ¿Con precisión además? Eso, como descifrar un código secreto de las formas. Venga, empecemos. Dale. Bien. El material arranca con la clasificación por los lados. Algo muy visible, ¿no? Lo más tangible, sí. Y pone tres tipos. Primero, equiláteros. El nombre ya te lo dice, ¿no? Equilátero. Lados iguales. Los tres. Exacto. Miden lo mismo. Tenemos aquí una imagen, un triángulo morado que se ve perfecto, simétrico, equilibrado y ojo, que esa igualdad de lados no es solo visual, tiene consecuencias. Un triángulo equilátero, por ejemplo, si lo usas en una estructura, reparte las fuerzas súper bien. Ah, mira. Por eso los ves en puentes, en domos geodésicos, su simetría es estabilidad pura. Y además, esa igualdad de lados obliga a que los ángulos también sean iguales, Ah, claro. todos de 60 grados, siempre. Es el único triángulo donde pasa eso. Qué interesante eso de la estabilidad. Bueno, luego el material nos muestra los isósceles. Aquí ya cambia un poquito la cosa. Un poquito nomás. Dos lados iguales, pero el tercero, Diferente. la base, digamos. Los ejemplos que tenemos muestran que pueden verse distintos, ¿no? Uno como más picudo, otro más chato. Sí, pueden variar, pero la regla es la misma. Dos lados idénticos. Y de nuevo, esto importa. En un isósceles, los ángulos que están opuestos a esos lados iguales también son iguales entre sí. Ok, ok. Y eso es útil, por ejemplo, en óptica, para diseñar prismas que descomponen la luz. La simetría ya no es total como en el equilátero, pero sigue ahí, es parcial y define cosas. Tiene lógica. Y el último de esta clasificación por lados, Los escalenos. los rebeldes. Ajá, sí, aquí, sálvese quien pueda. Todos los lados de diferente longitud. El ejemplo visual es un triángulo que se ve así medio irregular. Sin simetría clara por los lados. Los escalenos son, digamos, el caso más general. Como no tienen lados iguales, pues tampoco tienen por qué tener ángulos iguales. Son la diversidad total dentro de ser triángulo. ¿Ok? Podríamos pensar que son menos especiales, pero justo esa falta de simetría los hace súper versátiles para adaptarse a formas raras en diseño o para mapear terrenos irregulares, por ejemplo. Claro. Y ojo, algo importante que a veces se nos olvida, no importa si es equilátero, isósceles o escaleno, ni cómo sean sus ángulos, hay una regla de oro. Ah, sí, la de los 180 grados. Esa mera. La suma de los ángulos de adentro siempre da 180 grados en un triángulo plano. Es una constante universal. Cierto, cierto. Eso les pone un límite a todos, ¿no? Bueno, entonces, esta clasificación por lados, equilátero, isósceles, escaleno. Es como el primer filtro. ¿Y el segundo? El segundo filtro se va a los ángulos internos. Ya no importan tanto los lados, sino cuánto miden las esquinas, digamos. Y aquí hay otras tres categorías. La primera, Acutángulos. acutángulos. La condición es que los tres ángulos internos sean agudos, o sea, cada uno mide menos de 90 grados. Son triángulos que se ven como puntiagudos por todos lados, sin esquinas rectas ni muy abiertas.
Como este ejemplo verde que está aquí en las notas, ¿no? Se ve así. Luego vienen unos súper famosos, los rectángulos. Uf, esos son clave. Clave en todo. Su característica es, pues, tener un ángulo interno de exactamente 90 grados, un ángulo recto. Ajá, y por la regla de los 180, los otros dos ángulos tienen que sumar 90 entre ellos, así que a fuerza son agudos también. La imagen típica es la de una escuadra, ¿no? Y no es casualidad que sean tan famosos, ¿eh? El ángulo recto es básico en construcción, en las coordenadas cartesianas que usamos para todo. Claro, y por supuesto, es el protagonista del teorema de Pitágoras, ese que relaciona los lados a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada, el famosísimo. Aunque hoy no nos metamos a fondo con el teorema, su existencia ya te dice lo especial que es este triángulo. Son como el puente entre la geometría y el álgebra muchas veces. Totalmente de acuerdo. Y el último tipo, según los ángulos, es el obtusángulo. Obtusángulo. Estos tienen un ángulo interno que es obtuso, o sea, mayor de 90 grados. Y por lo mismo de los 180 totales, solo pueden tener uno obtuso, ¿verdad? Exacto. Solo cabe uno. Los otros dos tienen que ser agudos a fuerza. La imagen que tenemos muestra un triángulo que parece como que se abrió de más en una esquina. Sí, se ve más abierto. Correcto. Los obtusángulos a veces nos parecen menos, no sé, menos comunes, pero son igual de válidos. Aparecen en arquitectura, con ángulos raros, o cuando analizas fuerzos que no son perpendiculares. Pero ahora viene lo interesante, A ver, y que el material sugiere visualmente. Cómo estas dos clasificaciones, la de lados y la de ángulos, se mezclan. No son mundos separados. ¿cómo que se mezclan? O sea, ¿un triángulo puede ser dos cosas a la vez? Exacto. Piensa en un isósceles. Ya dijimos, dos lados iguales. Ajá. Bueno, ese isósceles, ¿cómo son sus ángulos? Podría ser acutángulo, si todos sus ángulos son menores de 90. Por ejemplo, 70, 70 y 40 grados. Ok, sí. Podría ser rectángulo, si uno de sus ángulos mide 90, que tendría que ser el ángulo desigual, y los otros dos serían de 45 cada uno. Ah, mira tú. O podría ser obtusángulo, si el ángulo desigual mide más de 90, por ejemplo, 110 grados, y los otros dos de 35. ¡Wow! Lo mismo pasa con un escaleno. Puede ser acutángulo, rectángulo u obtusángulo. El único que no juega así es el equilátero. Claro, porque ya dijimos que sus ángulos siempre son de 60. Exacto. Así que el equilátero siempre es acutángulo. No puede ser ni rectángulo ni obtusángulo. Entendido. Es como ponerle doble etiqueta a cada triángulo. Una por sus lados, otra por sus ángulos, y juntas te dan una descripción mucho más fina. Mucho más precisa. Eso sí le añade capas a la figura simple. Bueno, siguiendo con los conceptos, el material introduce la altura. Dice que se representa con h. La famosa H. Desde un vértice hasta el lado opuesto, que llama base. Oh, y esto está curioso, hasta su prolongación. Esa parte de o su prolongación es importantísima. Las imágenes que tenemos aquí lo muestran muy bien. En un triángulo acutángulo, como el verde, si trazas la altura desde cualquier vértice, la línea cae derechito adentro del triángulo sobre la base. Ok, normal. Pero en un obtusángulo, si intentas trazar la altura desde uno de los vértices que tiene ángulo agudo, sopas, la perpendicular no va a caer sobre la base directamente. Entonces, Tienes que imaginar que extiendes la línea de la base, como si siguiera de largo, y la altura va a caer afuera del triángulo, sobre esa línea imaginaria extendida. ah caray, eso de que la altura quede afuera, sí está medio raro al principio, ¿no? Sí, rompe un poco la idea de que todo está contenido dentro de los lados. Exacto. ¿Y por qué es tan importante este concepto de altura? ¿Qué tiene de especial esa línea perpendicular? Es crucial por varias razones. Conceptualmente nos habla de la distancia más corta entre un vértice y su lado opuesto, o la línea que lo contiene. Es una medida de la separación vertical, digamos. Ok, Y en la práctica, aunque la fórmula no viene aquí detallada, la altura es la pieza que falta para calcular el área. ah claro, la de base por altura, dividido en dos. Esa misma. Sin saber identificar y medir bien la altura, no podríamos calcular el área de cualquier triángulo. Incluso cuando cae afuera, esa medida sigue siendo la correcta para la fórmula, usando la base correspondiente.
Entender cómo se ve, sobre todo en el obtusángulo, profundiza la comprensión del espacio de la figura. Vale, vale. Área, distancia mínima. Sí, es más que una simple línea. Ahora, el material nos invita a practicar esto. Menciona un par de ejercicios. El primero, sobre los lados. Te dan figuras y hay que ponerle número. 1, si es equilátero. 2, si es isósceles. 3, si es escaleno. Ajá. Y también pide trazar la altura en cada uno. Sugiere usar regla o compás, pero bueno, la idea es trazarla. Claro, el objetivo de ese tipo de ejercicio, más allá de poner numeritos o dibujar, es obligarte a mirar con cuidado. ¿De veras son iguales esos lados? ¿Por dónde pasaría la perpendicular desde aquí? Entiendo, ayuda a pasar de la definición en abstracto a reconocerlo y a aplicar lo de la altura. Es un paso necesario para que se te quede grabado. Y el segundo ejercicio, pues parecido, pero con los ángulos. Decir si son acutángulos, rectángulos u obtusángulos. Hasta sugiere usar un transportador para checar. Exacto. Aquí es entrenar el ojo para cachar ángulos rectos u obtusos. Esa esquina se ve cuadrada, o claramente más abierta que una L. Lo del transportador es para confirmar, pero la habilidad de estimar a ojo ya es útil. Sí, claro. Estos ejercicios, aunque parezcan básicos, son para eso, para que las definiciones no se queden volando, sino que se anclen en poder reconocer y usar los conceptos. No vamos a hacerlos aquí, obvio, pero sí entender para qué sirven. Consolidar visualmente lo aprendido. Perfecto, me queda claro. Enfocarnos en el por qué. Bueno, ya clasificamos, ya identificamos alturas. El siguiente paso que propone el material es fascinante. Construirlos. La construcción geométrica, un clásico. Específicamente, cómo trazar equiláteros e isósceles usando un compás. Con regla y compás. Esto tiene una historia larguísima y muy bonita. Es donde las definiciones matemáticas se topan con la precisión física. Es casi como darles vida a las ideas. Exacto. El material explica cómo hacer un triángulo equilátero. Empiezas con una base, un segmento, lo llama PQ o da un ejemplo de 4 centímetros. Y la clave es, abres el compás exactamente lo mismo que mide esa base. Esa es la instrucción crucial. Pones la punta en un extremo, P, trazas un arquito. Te vas al otro extremo, Q, con la misma abertura, trazas otro arquito, donde se cruzan esos arcos, ¡pum! Ahí está el tercer vértice. Y a fuerza va a estar a la misma distancia de P y de Q que la que hay entre P y Q. ¡Tarán! Equilátero. Directo a una acción con el compás. Misma abertura, igual a la base. No hay pierde. La herramienta garantiza el resultado si sigues la regla. Y luego explica cómo hacer un triángulo isósceles. El proceso es súper parecido, pero con un pequeño gran cambio. Te dan una base, ABRS o dice una de 3 centímetros, pero aquí la instrucción para el compás es distinta. La abertura no es igual a la base. Ajá, aquí cambia. Sino que la abertura debe ser igual a lo que quieres que midan los dos lados iguales. El ejemplo dice, usa 2 centímetros de abertura para la base AB o 3.5 centímetros para la base RS. Entonces, pones la punta en A, trazas un arco con esa abertura, 2 centímetros, te vas a B con la misma abertura, 2 centímetros, y trazas otro arco. Donde se cruzan, ahí está el tercer vértice, y ese punto, por cómo lo hiciste, estará a 2 centímetros de A y a 2 centímetros de B. Garantizado. Claro, garantizando los dos lados iguales que son distintos de la base original de 3 centímetros. Aquí está el meollo de lo que decíamos de herramientas y definiciones. Fíjate qué sutil, pero qué poderoso. La única diferencia entre hacer un equilátero o un isósceles sobre la misma base es la instrucción que le das al compás, la apertura. Exacto. Igual a la base. Equilátero. Distinta a la base, pero constante en los dos arcos. Isósceles. Una herramienta tan simple como el compás, siguiendo una regla precisa, materializa perfectamente estas definiciones abstractas. Sí, es increíble. Permite crear formas con propiedades garantizadas. Los ejercicios que propone el material, haz uno de 4 centímetros de lado, otro con base 3 centímetros y lados de 2 centímetros, son justo para experimentar eso, la conexión directa entre regla, herramienta y forma. Es realmente elegante cómo una acción física tan controlada plasma una idea matemática. Entonces, resumiendo el viaje, empezamos con la idea simple del triángulo.
Vimos cómo se clasifican bien, por sus lados, equilátero, isósceles, escaleno, y por sus ángulos, acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Ajá. Entendimos que se pueden combinar estas clasificaciones para una descripción más rica. Desciframos qué es la altura, por qué importa y que hasta se puede salir del triángulo. Sí. Y al final, vimos cómo podemos usar un compás para dibujarlos con precisión matemática. Creo que sí sentamos una base sólida sobre este pilar de la geometría. Definitivamente. Y quiero recalcar algo. Entender bien estas clasificaciones y construcciones no es solo para la escuela o por cultura general. Claro. Estos conceptos son los ladrillos, a veces literalmente, de nuestro mundo. La estabilidad del equilátero en estructuras, la importancia del rectángulo en todo. Edificios, pantallas. Los píxeles. Exacto. La versatilidad del isósceles en óptica, la adaptabilidad del escaleno, todo tiene aplicaciones prácticas en ingeniería, arquitectura, diseño, mapas, física, gráficos por computadora, ¡uf! Sí, están por todos lados. Entender esa relación profunda entre lados, ángulos, altura, área, es esencial si trabajas creando o analizando formas y espacios. Lo que vimos con el compás es un ejemplo chiquito de cómo las reglas matemáticas y las herramientas se interactúan para darle forma a lo que nos rodea. Esa conexión con el mundo real es clave, sí. Y me quedo pensando en eso del compás. ¿Cómo una instrucción tan simple, abre igual a la base o abre a esta otra medida, define qué tipo de triángulo sale? Ujú. Nos deja una pregunta interesante, ¿no? Para pensarla después de esta charla. Si una herramienta tan básica como el compás, con una regla de uso simple, define propiedades tan esenciales de una forma, ¿qué otras relaciones así de profundas habrá entre las herramientas que usamos, físicas o mentales, las reglas que seguimos al usarlas y las estructuras o ideas que podemos construir? Buena pregunta. ¿Qué posibilidades se abren o qué límites encontramos por esa interacción entre herramienta, regla y resultado? Pero en otros campos, en otras áreas de la creación o del conocimiento. Aprender